7 de la mañana, 17 minutos. A esta hora de la mañana damos la bienvenida al señor abogado Felipe Rivadeneira. Él es el presidente de FedExport del Ecuador. Lo saludamos, lo hemos invitado no para lamentarnos únicamente, sino para ver cómo recuperamos a las exportaciones ecuatorianas después de esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Y también, ¿por qué no decir de los pocos incentivos que tenemos o que tienen los exportadores en el Ecuador? Ahora mismo en la coyuntura ha aparecido este problema con el camarón. En un mercado tan importante como es el chino, de acuerdo a las estadísticas y resultados, las exportaciones, las exportaciones totales de camarón que hace el Ecuador, entre el 60 y 65% las capta el mercado chino. De allí que es la preocupación que tienen no solamente los exportadores de banano, sino también el gobierno y por supuesto todos los ecuatorianos, porque es un gran rubro de exportación y de ingreso de divisas. Bienvenido, abogado de Valera. Mi compañero, el licenciado Lenín Artida Vega, va a comenzar esta entrevista. Lenín. Gracias, economista. Bueno, saludamos a Felipe y yo quería preguntarle en primera instancia, ¿qué fue lo que pasó con los protocolos de bioseguridad en el caso del camarón? Porque si bien es cierto que las aduanas chinas determinaron que existen trazas de coronavirus o de COVID-19 en la pared interna de un contenedor y en la parte exterior de algunas cajas, eso no tenía que haber ocurrido. Eso no tenía que haber pasado. Y sí, el camarón no está contaminado, el camarón no tiene COVID-19, la ciencia indica que no hay transmisión de la pandemia a través de la ingesta de alimentos, la parte interior de las cajas tampoco tenía trazas de COVID-19, pero había trazas en la parte exterior de una caja o de algunas cajas, y había COVID en la pared interna de un contenedor. ¿Qué fue lo que ocurrió? No se están tomando los controles de manera adecuada, Felipe, y cómo se lo va a corregir. Buenos días, Lenin, Clever, un gusto poder estar aquí en este programa y saludarles a ustedes y a su distinguida audiencia. La pregunta de rigor, si se me escucha bien, porque siempre Perfecto, con perfecto. estas plataformas hay que hacer esa pregunta. A ver, su pregunta, Lenin, es extremadamente importante, ¿no? A ver, primero hay que aclarar, hay que hacer algunas precisiones para que la ciudadanía que nos esté escuchando y el mundo entero que esté escuchando sobre los productos ecuatorianos tengan certeza de lo siguiente. Los controles que se realizan en los establecimientos, ¿por qué? ¿Y por qué menciono la palabra establecimientos? Porque no es que se ha sancionado a toda la producción de estas tres empresas. Las empresas, como ustedes saben, exportadoras, tienen ciertas plantas de producción, es decir, hay ciertos establecimientos que cumplen con la totalidad de su producción. En este caso, fueron sancionadas o observadas en tres establecimientos de tres empresas que son, la verdad, una de las mayores exportadoras hacia el mercado asiático, como bien lo mencionaba Clever al inicio de la entrevista. Se han cumplido con todos los protocolos de seguridad. Lo que también es importante mencionar es que son indicios de, o más bien dicho, las trazas no contienen en sí el virus. Eso es muy importante mencionarlo. Es decir, la traza no significa que exista el virus ahí. Otro tema que es importante mencionar y que estamos todavía en un tema de discusión. ¿Cómo puede ser posible que en un contenedor que viaja más de 50 días a temperaturas de menos 20 grados centígrados contenga trazas vivas, ¿no es cierto?, de un virus que obviamente en esas condiciones no puede subsistir? Y eso no lo digo yo, eso lo dice la ciencia, ¿no? Entonces, de alguna manera sí nos genera muchas inquietudes, porque obviamente las empresas cumplen con absolutamente todos los estrictos protocolos de bioseguridad, y no solo para el mercado chino. Nosotros exportamos como Ecuador a
varios mercados del mundo y mercados extremadamente exigentes en protocolos de seguridad, y no solo por el COVID, sino por medidas sanitarias y requisitos de acceso que nos plantea, por ejemplo, el mercado europeo, el mercado norteamericano, el mercado del Reino Unido, por decirle, que son extremadamente complicados y que el Ecuador ya las cumple. Entonces, existen demasiadas dudas, demasiadas inquietudes, todavía hay que hacer, yo creo que las contrapruebas, porque si uno conversa con las empresas involucradas, ellos aseguran obviamente que no existe ninguna contaminación y eso es el momento en el que estamos. Se ha generado ya una organización, o más bien dicho, un comité de trabajo que es una secretaría técnica entre las autoridades de gobierno, que estamos hablando la Secretaría de Calidad, el Ministerio de la Producción, en este caso específico del camarón, con la Cámara Nacional de Agricultura, que es el ente privado que regula o que más bien ayuda al sector del camarón y de los crustáceos para justamente trabajar a la par con las autoridades chinas y hacer ese contraste, porque existen demasiadas inquietudes que todavía no las podemos dilucidar, porque como le digo, hay extremadamente medidas de cuidado, no solo en los puertos de salida, sino también en los puertos de llegada. Entonces, de esa manera nos quedan muchas preguntas en el aire que tenemos que dilucidar, ¿no? Felipe, desde el sector productivo siempre se ha hablado de los sobrecostos, de esos valores adicionales, pues que terminan afectando o se terminan indexando a los costos de producción y estamos ante una situación de este tipo por todas las medidas de bioseguridad que se tienen que tomar en estos momentos y más aún en el sector exportador por todo lo que tú estás relatando. Entonces, yo quisiera saber si podemos monetizar y dar una cifra de cuál ha sido o de cuánto ha sido el impacto de estas acciones, de estas medidas que se tienen que tomar, no solamente para los productos que se exportan, sino para todos los productos que se producen, incluso para los que se consumen aquí en el país. Yo sé que tú eres representante, cabeza de los exportadores, entonces a lo mejor esa es la cifra que tienes más cercana y nos la puedes comentar. Bueno, a ver, obviamente ha habido un incremento, ¿no? Solo el hecho de comprar todas las medidas que se necesitan, ¿no? Es decir, los guantes, los trajes, las mascarillas, el alcohol, el gel desinfectante, los productos cuaternarios. Por ejemplo, un producto que está promocionando, porque también hay oportunidades, que digo, y Lenin, que lo ha producido el sector floricultor, que es floricultor, que es este famoso Newtox, que es un producto que ellos usan normalmente para desinfectar las flores, ahora lo están usando para desinfectar también a la gente, es totalmente libre de cualquier efecto secundario, inclusive en alimentos, y que lo están comercializando. Entonces, yo te diría que sí ha habido un incremento, para darte un valor sin temor a equivocarme, porque claro, en cada industria es diferente de acuerdo al número de trabajadores, etcétera, pero sí debe haber un incremento siquiera de un 5 a un 10% de los costos, ¿no? Pero obviamente es un costo que hay que asumirlo porque nosotros tenemos que demostrar al mundo que tenemos todos los controles y que el mundo se sienta tranquilo de consumir nuestros productos. Y así ha sucedido. Yo creo que donde mayor crecimiento ha existido en las exportaciones en estos meses tan complicados y tan difíciles, con promedios de producción de alrededor del 45-50%, ha sido justamente en los productos alimenticios. Tuvimos un gran boom en los meses de abril y mayo, por ejemplo, de los consumos de productos enlatados, de comida enlatada, de vegetales enlatados, de jugos de frutas enlatados, en plataformas como de e-commerce, como por ejemplo Amazon. Alcanzaron récords interesantes de ventas y eso obviamente ha hecho que sostengamos de alguna manera el crecimiento de las exportaciones. El mes de abril tuvimos una caída muy fuerte del 9%, prácticamente 23 de los 27 sectores de exportación cayeron, pero en el mes de mayo ya tienes no una recuperación, pero aunque sea tienes menos pérdidas, es decir, ya tienes un análisis de 15 de los 27 sectores que tuvieron pérdidas, es decir, ya se redujo esa pérdida, ¿no? Y quizás el sector más afectado, el más golpeado, y esto antes de darle paso al economista Clever Chica, Felipe, es el sector de las flores, ¿no? Porque alimentos, bueno, pues la gente un poco más, un poco menos, pero sigue comiendo. Sin embargo, un tema totalmente suntuario como el de las flores, creo que ha sido, y tú me corregirás si me equivoco, el más golpeado durante esta crisis. ¿Está empezando a levantar cabeza ya el sector florícola o todavía sigue
en terapia intensiva. Sí, tú lo has dicho de muy buena forma, ¿no? El mismo hecho del confinamiento, del aislamiento social, hace que productos suntuarios o decorativos, como es el caso de las flores, que obviamente su boom es justamente eso, los eventos sociales, los matrimonios, las convenciones, el turismo, los centros, las salas de recepción, etcétera, es donde se usan las flores, ¿no? Y también tuvo un golpe muy fuerte el sector floricultor, que es un caso específico. El sector floricultor tiene en el año 3 ventas de spot que son muy fuertes, ¿no? Tiene San Valentín, como todos lo sabemos, principalmente en el mercado norteamericano y algo en Europa. Tiene el Día de la Mujer Rusa, ¿no es cierto? Que es donde muchas fincas se preparan a lo largo del año para poder proveer de flores justamente en esa temporada. Lamentablemente el mercado ruso se cerró, es decir, no hubo esa venta, que imagínate lo que es para una empresa que se prepare todo el año para vender, porque además cada mercado es distinto. La flor rusa, por ejemplo, o la flor que le apetece al mercado ruso es una flor de tallo largo, con un botón ancho, es decir, es una variedad específica para ese mercado. Entonces, muchas hectáreas que estaban destinadas para eso no pudieron vender y eso es obviamente muy, muy complejo. Y el tercer momento del año es el Día de las Madres. Que el Día de las Madres algo se logró vender y con eso respondo a tu pregunta. Yo creo que sí hubo una recuperación, no de lo esperado, porque obviamente en la planificación anual, como te decía, tienen estas 3 ventas grandes porque de ahí el resto del mercado baja y hay una venta muy al retail, ¿no? No es una venta tan grande. Algo se logró vender en los canales de supermercados en el mercado norteamericano y en el mercado europeo. Pero claro, tanto es así, y la situación es tan grave en el sector floricultor que empezaron a veces a vender hasta el 10% de su producción, imagínate. Es un tema muy complejo. Y inclusive muchas fincas de flores ahora están pensando ya mudar sus plantaciones, ya no solo a flores, sino ver otras alternativas, como tú bien decías. Como hay tanta necesidad de alimentación del mundo, es decir, el consumo del mundo se va a lo vital, ¿no? Al tema de lo que le produce el hecho de supervivencia, y que el Ecuador yo creo que está en una gran capacidad, y eso es algo que sí hay que rescatar, una gran capacidad de demostrarle al mundo que podemos ser proveedores de alimentos de todo el mundo. Entonces han mutado, por ejemplo, a sembríos de arándanos, a sembríos de uvillas, es decir, a otro tipo de sembríos de comestibles para tratar de alguna manera sacar provecho a sus inversiones en tierra, en inventarios, etcétera, y de alguna manera sobrevivir, ¿no? Estamos dialogando con el abogado Felipe Rivadeneira, presidente de FedExport de Ecuador. Y saludamos también a nuestros amigos en Nueva York, a Aristide Moreira, que nos dice que está escuchando y aprendiendo a dónde es que se van los productos exportables del país. Saludamos allá al doctor Mariano Robles, que nos dice que ya mejoró la sintonía. Y saludamos también en la provincia de Santa Elena al doctor Javier Rivera, al señor Santiago Perazo, que nos están escuchando atentamente en este diálogo. Estamos sosteniendo con el presidente FedExport. Aquí en Caché FM 90.9 en Guayas, 94.9 en Santa Elena, y en Huancavilca 830M, que nos escuchan en 7 provincias y con todas nuestras plataformas tecnológicas. Estimado Felipe, muy bien, ya como que la leche está derramada, ¿no? En materia de producción, en materia económica, el gobierno a través de su Ministerio de Economía hace sus esfuerzos eh, eh, tratando de oxigenar la economía a través de esta reestructuración de deuda y a través también de la búsqueda de dinero fresco a través de préstamos. Muy bien. Quizás aprovechando también que en el mercado internacional las tasas de interés han bajado. Lamentablemente el país no es precisamente pues ese país atractivo o ese país que se cree o se puede pensar un inversionista que el Ecuador va a salir y va a tener un crecimiento en su Producto Interno Bruto que no va a llegar simplemente a los 100.000 millones, sino a los 150.000 millones.
que lamentablemente no es así. Sin embargo, estamos a puertas ya de un proceso electoral y los tiempos van pasando rápidamente, Felipe, y nos vamos a acercar y o va a llegar el momento que aparecerán ya oficialmente los candidatos a dirigir el país. Me refiero al nuevo presidente de la República. En esas propuestas que harán, que como todos los ecuatorianos estamos acostumbrados, propuestas, unas demagógicas, otras totalmente realizables, ustedes como gremio de los exportadores, como un músculo que indudablemente es fuerte y que nos da o le da a ustedes le dan la vida al esquema monetario de la dolarización, porque si ustedes no venden, no hay ingreso de dólares, esa es la verdad. De tal manera que sí creo que ustedes, entiendo yo, deben de estar preparando algún documento para pedirle al nuevo gobierno que lo inserte en su plan de gobierno o que se discuta cómo están por ahí las cosas haciéndose, mi estimado Felipe. Sí, Clever, bueno, el análisis que tú haces yo creo que es muy correcto. Eh, y algo que hemos visto en la pandemia y que nos ha demostrado la pandemia es la importancia para el país del sector exportador. De las 6 fuentes de ingreso de divisas, la única que sobrevivió de alguna manera, no perfecta porque no fuimos ajenos a los problemas, pero que logró sostener al país fue el sector exportador. Si tú ves las otras 5 fuentes de ingreso, prácticamente fueron nulas, ¿no? El sector turismo, ingreso cero, el petróleo, prácticamente precios negativos, las remesas de los migrantes, obviamente por la crisis mundial, cayeron un 30%. La inversión extranjera, por todas las consideraciones que usted mencionó, prácticamente es nula en el país, es muy, muy baja. Y tienes los préstamos de los multilaterales, que obviamente el mundo entero se volcó a acudir a los multilaterales y nos dan a cuentagotas. Entonces, yo creo que eso es fundamental y que los candidatos que vengan de ahora tienen que entenderlo así. Y yo creo que el presidente Moreno, por ejemplo, en el último año, me parece que ha absorbido y ha concientizado la importancia del sector exportador, y con esta crisis del camarón se ha visto eso, ¿no? Acciones al más alto nivel, el presidente Moreno ha enviado una comunicación a su par de la República China, el día de ayer estuvo presente en una de las empresas que justamente tuvo esta observación, dando ese apoyo y demostrando al mundo que los productos ecuatorianos están totalmente listos para consumir y que cumplen con todos los requisitos, que el consumidor se sienta tranquilo. Hemos tenido un apoyo, yo creo que a lo menos de palabra, importante. Ahora, ¿qué es lo que estamos preparando nosotros como FedExport? La Federación Ecuatoriana de Exportadores está convencida de que el país necesita un marco metodológico y una hoja de ruta para tener un plan nacional de exportación. Esto lo hemos discutido en algunas ocasiones que Lenin me ha entrevistado, que siempre hemos hablado que vemos, el análisis ya lo tenemos de los problemas. El tema es qué es lo que falta para llegar a cumplir eso. Y para mí lo que falta es que exista una política de Estado, no de gobierno, de Estado, que traspase a gobiernos, 2, 3, 4 gobiernos, en donde soñemos con un país que las exportaciones no petroleras superarán 4, 5-1 a las exportaciones petroleras. Y por 2 razones fundamentales. La primera, porque eso hace que se genere ingresos y empleo sostenible en el tiempo, que no dependamos de empleos que se generan en el sector público, que obviamente baja el precio del petróleo y no hay manera de sostenerlo. Gran ejemplo de estos 4 años que hemos vivido, o estos 5 años que hemos vivido desde la crisis del 2016. Entonces, ese es el primer elemento. Y el segundo, que el ingreso en el sector privado genera y multiplica los recursos y los beneficios en la economía real para el Ecuador.
Mientras que cuando hay aumento de ingresos en el sector público, ya sabemos todos los problemas que se generan. En vez de cuidar, ahorrar, etcétera, se generan focos de corrupción, ineficiencia del gasto, despilfarro, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que soñar eso y lo podemos hacer. Perú lo ha hecho, Chile lo ha hecho. Es decir, nosotros tenemos que, a partir de una verdadera concepción y asumir como ecuatorianos que el sector exportador es del mecanismo idóneo para sacarle al país adelante. ¿Y por qué digo esto? Porque todos los emprendimientos privados, si bien uno empieza a emprender para poder comerciar dentro del Ecuador, tiene que tener la intención siempre el empresario, el emprendedor, de querer poder internacionalizarse, es decir, llegar hacia el mundo, porque el momento que uno se conecta con el mundo, los crecimientos cuantitativos y exponenciales van extremadamente rápido, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Este plan de exportaciones o esta hoja de ruta, porque el plan hay que decirlo claramente, yo no quiero vender falsas expectativas. El plan es un plan que se tiene que trabajar de 1 a 2 años y se tiene que involucrar a la sociedad civil, a la academia, al sector público, al sector exportador, etcétera, a todo el Ecuador, para que por primera vez tengamos una política de Estado que digamos de aquí a 10 a 15 años es donde tenemos que llegar. Y que Perú lo hizo muy bien, porque Perú, si tú lo pones a ver, cuando firmó los acuerdos comerciales, que prácticamente protegió 9 de cada 10 dólares de exportación están amparados bajo acuerdos comerciales. En el Ecuador, lamentablemente, apenas 4 de 10 dólares están protegidos por acuerdos comerciales. Entonces, tenemos que trabajar primero en proteger la cantidad de dólares amparados bajo reglas claras y que no tengan límite del tiempo. Segundo, diversificar la oferta exportable a través de qué? Aprender qué es lo que está comprando el mundo y de esa manera hacer conjunción de acciones público-privadas para justamente eso, poder desarrollar nuevos sectores. El momento que se crea un nuevo sector de exportación, te pongo el ejemplo de Perú. Perú hace 10 años no vendía un solo aguacate, no tenía un árbol de aguacate sembrado en el Perú. Ahora son el segundo proveedor a nivel mundial de aguacate, apenas atrás de México, que México tiene una larga trayectoria, porque pudieron conjugar acciones público-privadas para establecer zonas geográficas donde se tiene que sembrar el aguacate, dar acceso a riego, por ejemplo, a eso, y eso obviamente se tiene que hacer con un plan. Pero primero se tiene que hacer este gran ejercicio. Entonces, en el mes de agosto esperamos nosotros presentar este marco metodológico, que ha sido un trabajo que prácticamente la Federación Ecuatoriana de Exportadores lo va realizando ya por más de 1 año y medio. Con ese marco metodológico, para mí, tiene que ser el entregable a cada uno de los candidatos para que ellos lo puedan aplicar y sepan que el futuro del país está en la exportación agroindustrial y de servicios, que es donde tenemos nosotros unas grandes fortalezas. Promoviendo el sector tradicional, es decir, no cometer los errores del pasado, es decir, que la exportación de banano, camarón, café, cacao son producciones primarias, para nada. Imagínense el sector camaronero, lo bien preparado que estuvo, con gran inversión en tecnología para poder suplir una demanda tan gigantesca como la China, para que inclusive ahora hay susceptibilidades, ¿no? Mencionan que este tipo de eventos son inclusive medidas arancelarias, porque los chinos ya vieron la capacidad de inundación de productos ecuatorianos, como es el caso del camarón, a la China. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar mucho en eso y eso nos dará un verdadero futuro para el país. Y en ese plan de exportaciones que ustedes están procesando, Felipe, indudablemente va el costo de producción. Es importantísimo. Si no tenemos un costo de producción donde nuestra producción exportable sea la beneficiada, no podemos competir a pesar que tengamos otras normativas importantes, pero si no hay un costo de producción, repito, hago énfasis, que abaraten los costos para poder competir en el mercado internacional, no ha pasado absolutamente nada. Sí, ahí le digo rapidito, solo para aprovechar la entrevista. Pero en los costos de producción hay 3 puntos facilitos. Uno, que se aplique automáticamente el principio de no exportar impuestos. En el Ecuador, lamentablemente, tenemos una aplicación semiautomática. ¿Por qué digo semiautomática? Porque el IVA nos devuelven no 24 horas después, nos devuelven 3 meses, 5 meses, 6 meses después. Es decir, ese costo lo asume el sector exportador con una presión de liquidez de 9. Segundo, ¿cómo puede ser, Clever y Lenin, que hemos cumplido 20 años de dolarización
20 años en el país, y sigamos teniendo tasas de financiamiento que son de monedas que no corresponden al dólar. El dólar es una moneda dura. Nosotros deberíamos tener tasas de interés relacionadas a esa moneda dura. Y tenemos tasas de interés inclusive más costosas que Colombia o que el Perú. Eso es inconcebible. Tenemos que trabajar en la raíz de ese problema, porque inclusive, yo te diría, muchos acuerdos comerciales o el famoso drawback automático que tanto necesitan los productos no tradicionales para ser competitivos y competir con la devaluación de monedas vecinas, que se lo aprobó en diciembre de este año. Y han pasado 7 meses y no hay reglamento hasta ahora. No hay reglamento. Pero independientemente de eso, si ¿Y el nosotros tercero? lográramos, y el tercero, obviamente, los acuerdos comerciales, la agenda comercial, ¿no? Pero me quedo un poquito en el segundo. Si tú lograras bajar 2 puntos de la tasa de interés, lograrías que el sector exportador duplique su capacidad de inversión y de acceso a financiamiento para poder exportar el doble de lo que está exportando actualmente. Felipe, un abrazo para usted y gracias por estar con nosotros aquí. Que le vaya muy bien. A usted, Clever y Lenin, un placer siempre saludarles y que estén muy bien. Un excelente día. Volvemos después de la pausa.